Bueno, iniciamos hoy con este tema tan importante porque muchas veces hay muchos modelos que entran sin mucho conocimiento sobre la diferencia de páginas de tokens y privados, y es muy normal porque muy poquitos estudios son profesionales en ninguna de las dos. Y para ayudarte a entender mucho más fácil esta historia, digámoslo así, para dónde van las páginas de tokens, tengo que contarte un poco la historia. La historia es muy importante para tú saber de dónde venimos y hacia dónde va. Para mí me ha servido demasiado. Haberme leído hace más o menos unos 10 años un libro que se llama Queremos que seas rico, de Donald Trump y Robert Kiyosaki, donde decían que los negocios tradicionales iban a estar, digamos, obsoletos en los próximos años, pues ayudó en que en ese momento yo empezara a cambiar mi forma de pensar para tener un chip en la nueva economía. Como también hace muchos años haber leído un libro que se llama La conspiración de los ricos de Robert Kiyosaki, en donde dijo el por qué fue hecho el sistema educativo, o el por qué en 1970 se separó el dólar del oro, gracias al presidente Nixon, sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos, y desde ahí la economía cambió. Entonces entender todo esto hace el por qué yo en este momento genero ingresos en dólares, y hace el por qué hace muchos años también en la nueva economía. También se quiero explicar rápidamente porque la webcam empieza en los 90 y, como ya sabemos, pues empieza con entretenimiento adulto. Es algo, un boom, un tabú, es algo que casi nunca se había visto, y entonces claro, pues no, nunca se había visto. Entonces, o sea, había visto algo del porno, incluso por gracias al porno tenemos tarjetas de crédito, pues para los que no saben, y los pagos online son gracias también a la historia del modelaje del porno, digámoslo así. Pero ya en esa época pues es una novedad ver a una mujer todo el día, porque en esa época se transmitía prácticamente a ella todo el día haciendo sus actividades, y digamos que ya iba el momento sexual, y estas membresías eran demasiado costosas. Obviamente eran boom, era algo muy nuevo. Ya después, digamos, pasa esta época de los 90, sigue desarrollándose la industria del modelaje webcam, ya empiezan a haber otras maneras de modelar, ya no solamente era firmar las actividades de la modelo ahí semidesnuda o desnuda, sino que ya empieza a evolucionar. En este momento surgen, digamos, varias formas de generar ingresos en el modelaje webcam. Ganaba la modelo, ganaba también los dueños de estudio, los dueños de la página, y existían o existen todavía los webmasters. ¿Qué son los webmasters? Son, digamos, también personitas que están o empresas enfocadas a jalar tráfico para estas páginas, porque digamos que en esa época pues el crecimiento orgánico era muy imposible, o sea, no era como tan normal como en esta era. Entonces, y era algo muy tabú. Entonces, tirar esos clientes buenos, de calidad, los únicos, digamos, que les gustaba, o mucho a todo el mundo, yo creo que les gusta el porno, pero dar con esos clientes pues era especializado para los webmasters. Entonces, prácticamente la página como la modelo dependían siempre de los webmasters. Y ya llegó un momento de la historia donde muchas páginas empezaron a ver los grandes beneficios, y otras empresas empezaron a ver cómo en realidad se manejaba el tráfico y el crecimiento del modelaje webcam, y vieron también ese gran boom del momento, y entraron páginas como MyFreeCams, por ejemplo, en esa época, que fueron las pioneras en el modelaje de páginas de tokens. Entonces muchos, y en ese momento, como también lo cuenta Juan Busto, en un momento quizás había, no sé, una reunión por allá, una gran convención, y se reían, y fue así, literal, se reían de estas páginas de tokens, porque decían, no, pues, oiga, esto es como van a hacerle sin los webmasters, o sea, ilusos, como una página, o sea, no nos pueden sacar, o sea, literal, siempre los van a necesitar, y por eso las páginas de privados, los que no saben, cobran tanto, por eso se quedan con el 70% de los ingresos que deja, digamos, el usuario. Ahí es donde llegó MyFreeCams, como muchas tendencias, como también en un momento, no sé, llegó Bratz y le dijo a la Barbie, oye, mira, la tendencia es esta, las niñas ya no quieren estar cocinando, y la tendencia ahorita es que la niña quiere estar parchada en su camioneta viajando con sus amigas. Mira, el tiempo cambió. Entonces, en esa época llegó MyFreeCams y dijo, mira, lo del tiempo cambió, evolucionamos, ya no necesitamos al webmaster, orgánicamente el porno va a vender solo, por lógica va a crecer, pero vamos a dar una forma diferente de vender. Entonces yo decía, no, pues solo con privados, si no es con privado, no, ¿cómo más van a vender? Y yo digo, no, vamos a vender otra clase de shows.
Y entonces desde ese momento cambió toda la historia del modelaje webcam. Y quienes hemos estado por lo menos, no sé, más de 5 años, hemos visto cómo cada vez decaen las páginas de privados, como en este momento de la historia, pues ya prácticamente son pues cada vez menos los usuarios y menos las modelos que se están quedando ahí. Ya te estás dando cuenta, ¿por qué? Porque al empezar y a quitarse los webmasters, pues estas páginas fueron muy inteligentes porque el crecimiento fue orgánico, ya no depende de quién les tire tráfico, sino que si es una buena modelo, les llega y al ahorrarse ese dinero, genera unos precios más económicos para el usuario, haciendo que lleguen más volumen de usuarios, lógicamente, y ya un cliente normal, ya se volvió accesible, como lo digo, para el médico, para el portero del edificio en Estados Unidos, o cualquier persona que en realidad quiera entretenimiento de adultos. Entonces ya se trasladó gracias a esto, pero en un momento de la historia pues lo veían imposible, de que unas páginas de tokens fueran a rebosar, y en este momento, como vemos, incluso esas páginas de privadas aumentan y ponen el party show y ponen muchas cosas tratando de imitar el modelo de trabajo de las páginas de tokens, pero ya es tarde, ya no pueden quitarse los webmasters del medio, ya cobran demasiado a los usuarios y ya casi muchos de los usuarios, digamos que una gran mayoría, se están trasladando y se han trasladado, y grandes de las modelos que quieren percibir más ingresos y no hacer shows tan sexuales también se están trasladando. Entonces te dejo este datico para que entiendas también la historia un poco, de dónde viene, para dónde va y el por qué. Es este análisis que hago yo, que pienso, no digo que desaparezcan, pero pienso que en los próximos años cada vez va a decaer más. El cobrarle caro a un usuario, como digo yo, es como pagar YouTube Prime. Yo sé que las propagandas me las voy a ahorrar, pero voy a ver el mismo contenido. Entonces, de una otra forma, eso te puede ayudar para tomar una buena decisión y saber en qué página debes de acreditar tu marca y tu carrera como modelo profesional.